verso número 16 en adelante. ¿Lo tiene? Eclesiastés, capítulo número 3, versículo número 16 en adelante. Y leemos la palabra del Señor. Sí, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de justicia, allí iniquidad. Verso 17, ¿puede leerlo? Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro. Sí, pongamos esta meditación de la Escritura en las manos del Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Nos permite, Señor amado, siempre acercarnos al trono de tu gracia a través, oh Dios, de la enseñanza. En esta preciosa noche, oh Dios, tu Espíritu pueda ministrar cada vida de los que aquí hoy están presentes. Acelera, oh mi Dios, los pasos de aquellos hijos también que han dispuesto en venir a esta tu casa. Oh mi Dios, que sea también pues tu Espíritu hablándonos conforme a las necesidades, oh Dios, que podamos haber venido, Señor, las angustias, las inquietudes, aún las enfermedades en el cual nuestro cuerpo se encuentra resentido. Señor amado, ayúdanos, oh mi Dios, para que conforme a tu amor y a tu misericordia, toda tu iglesia pueda recibir, Padre, de ti la bendición, Señor amado. Oh Padre, creyendo que tú vas a hacer todas y muchas cosas más, Padre, te doy gracias y toma el control de este lugar. Pon en nuestros labios y corazón, Padre, esa devoción y ese agradecimiento que pueda fluir a través de nuestros labios, oh Dios, Padre, un fruto de alabanza. Padre, te doy gracias, pues, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En Eclesiastés, capítulo número 3, tomando como referencia el versículo leído, es decir, el verso 16, dice la Escritura, vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de justicia, allí dio iniquidad. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice, en el mismo texto, dice, en esta vida he visto también las injusticias que cometen los jueces, de quienes esperamos que hagan justicia. Cuando uno va a la Escritura, y acompáñenme por favor, quisiera que pudiera considerar un texto bíblico de referencia allá en el libro de Isaías, capítulo número 64. ¿Sí? Venga conmigo, por favor, a la Escritura. Libro de Isaías, capítulo número 64. En el versículo, Isaías, capítulo 64. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor, versículo número 6. Si bien todos nosotros somos, y mire esta expresión, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos, dice ahí, de inmundicia, y caímos, dice acá, todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades, dice ahí, nos llevaron como viento. Esta es una declaración que hace el profeta Isaías, acusándose a sí mismo y a su pueblo frente a la santidad y la divinidad de un Dios limpio, un Dios santo, pero también de un Dios justo. El hombre, obviamente, aun cuando pueda tener títulos académicos elevados, ¿sí?, aun cuando pueda ejercer una autoridad por encima de cualquier otro hombre, frente a la pulcritud, frente a la santidad de Dios, el hombre sigue siendo un ser totalmente sucio.
ya que el pecado empaña cualquier tipo de labor, cualquier tipo de ejercicio, aún de justicia que pudiéramos nosotros ejercer. Justamente Salomón, porque vamos nuevamente al libro de Eclesiastés en el capítulo número 13, allá en el versículo 16, es Salomón, siendo él obviamente un hombre dotado de una sabiduría muy especial, quien puede llegar a discernir, puede llegar a entender que en la tierra, si sobre los que tienen el cargo de elaborar un juicio, es decir, ocupan una dignidad de juez, ellos, sí, mi amado hermano, dice el texto, en lugar de hacer juicio, lo único que pudiesen haber hecho es impiedad, y en lugar de justicia se hace iniquidad. Es bien reconocido en la Biblia que Dios demanda que se haga justicia, y que de hecho para aquel que se pasa por alto este tipo de ejercicio, sanción de Dios recaerá sobre él. Pero también es bien evidente de que la justicia del hombre nunca logrará alcanzar sin operar la justicia divina. El hombre puede evaluar una situación y podrá dictaminar algún tipo de parámetro de sanción, pero nace una pregunta: ¿estará realmente a la medida de la ofensa el juicio o la sentencia que el hombre pudiera dictar? Sí, si bien es cierto en cosas humanas, en cosas legales, hay quienes se podrían llegar a sentir satisfechos por una condena, hay también a través de casos que se pueden llegar a experimentar en este mundo, de que a veces las sentencias no reflejan absolutamente nada con respecto a la gravedad de la falta. De ahí que suelen decir que aquellos que cometen crímenes de corbata, es decir, crímenes o podríamos decir faltas en cuanto a hurtos, robos de grandes cantidades de dinero, si la sentencia que un juez muchas veces le puede dar no van ni siquiera a la medida de la falta o a la gravedad del robo. Hay personas de corbata que pueden robar tranquilamente millones de dólares si saquean al país, y cuando un juez emite su sentencia le pondrá 3 años, 4 años, 5 años. Pero cuando alguien que no tiene esos privilegios comete una pequeña falta, de pronto un robo menor, tranquilamente la justicia le puede imputar 10, 12, 15 o hasta 20 años. Amado hermano, eso obviamente saca a reducir la corrupción y de hecho la falencia que tiene la justicia del ser humano. Pero cuando Dios obra justicia, ¿cómo la obra Él? ¿Cómo sanciona Dios o cómo Él lleva a cabo sus juicios? Salomón está en este verso 16 y 17, está decepcionado de cómo se hace justicia en esta tierra. ¿Cómo la obra Dios entonces? Acompáñenme por favor a la Escritura, porque es ahí donde vamos a comenzar a escarbar un poco más acerca de esta porción bíblica. Venga conmigo por favor al libro de Ezequiel. Acompáñenme al libro del profeta Ezequiel y veamos con detenimiento el capítulo número 18. Libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo número 18. Nos dice el Señor allá en el versículo número 23. Libro de Ezequiel, capítulo número 18. ¿Lo tiene? Versículo número 23 en adelante. ¿Lo tienen? Dice el Señor: quiero yo, anuncia la palabra de Dios al pueblo, quiero yo la muerte del impío, es decir, de aquel que conociendo mi voluntad no me obedece. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. Y hace otra pregunta: ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Verso número 24. Mas si el justo se apartare de su justicia, ojo, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que
que el impío hizo, ¿vivirá él? Dice aún más el Señor como respondiendo a la pregunta: ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, es decir, porque reincidió en ese quebrantamiento de la ley, y por el pecado que cometió. Por ello, dice ahí, ¿lo tiene? Por ello, ¿qué le acontecerá? Por ello morirá. Versículo 25, ojo, esta apreciación que Dios da en función de su criterio de cómo se hace un juicio, para muchos desde ya puede ser algo contrario a lo que si esperarían de Dios, porque dirían, pero si es un hombre justo y de ahí por algo hace algo malo, ¿por qué Dios quiere dejar a un lado toda esa, diríamos, ese precedente de buenas obras para simplemente por aquello que ha hecho tan mal al final, castigarlo de una manera tan severa? Dice pues la Biblia, amado hermano, en el versículo número 25, y si dijereis, que eso es lo que obviamente muchos pueden estar pensando, y si dijereis, no es recto el camino del Señor, es decir, sus juicios no son correctos o no están bien, no es recto el camino del Señor. Y dice él, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino. ¿No son vuestros caminos más bien qué cosa? ¿No son más bien vuestros caminos torcidos, apartándose el justo, dice el verso 26, de su justicia y haciendo iniquidad? Y mira, Dios se mantiene en el asunto. Él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y dirá cualquiera, ¿por qué Dios no estima o no hace un poco de pronto de buen juicio, buen entendimiento de no hacer tan severo con alguien que, habiendo hecho de pronto el bien, al último se desvaría, y al último, diríamos, tropieza y agarra el mal camino? Hermano, es que bíblicamente, ojo, bíblicamente, para Dios, a quien más se le ha dado, más también se le habrá de demandar. No es lo mismo, amado hermano, y eso ustedes deben entenderlo. No digo que ante Dios no sea la misma cosa, pero no es lo mismo que de pronto se halle culpabilidad de un pecado oculto en un miembro de la iglesia, que a ese mismo pecado, sí, lo tenga agarrado de la nuca al pastor. Y ha hecho, mi querido hermano, habrá mayores estragos si la persona que está en público cae en una falta de pecado, porque debiendo ser ícono de referencia a seguir, si se le encuentra una falta, obviamente, imputable de pecado grave, esto servirá no solamente de un mal testimonio para él, sino que toda la congregación caerá en desánimo. Toda la congregación, hasta cierto punto, no querrá saber nada de Dios, y muchos se apartarán de la fe. Esto, obviamente, mi amado hermano, en esta escala, al que más Dios le ha permitido bendecirlo, darle de su palabra, orientarlo, que servirá obviamente como ejemplo para los demás, si se cae abruptamente de ese estatus en el que Dios te ha colocado, amado hermano, la sanción también será mucho más severa de parte de Dios. Dicen mucho que cuando los árboles son más grandes, son los que obviamente más también, si duros, se golpean contra el suelo al caer. Cuando vamos a la Escritura, dice pues en el versículo número 26, si me acompaña por favor nuevamente, dice, apartándose el justo, y entiéndase el término apartándose, es decir, vivió un tiempo en la gracia, en la obediencia al Señor, pero luego hizo de su vida una vida de pronto sin de pecado, hizo una vida de vicio, volvió otra vez a reincidir en aquellas cosas que Dios obviamente ya le había perdonado. Dice, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. En el verso 27 también vemos el otro lado de la moneda.
Y ahí de pronto muchos dirán, eso es lo que yo quiero ver de mi Dios. ¿Qué cosa? Verso 27. Y apartándose el impío, es decir, el hombre pecador, apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir, ¿qué dice la Escritura? Hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. Y dice Dios en su sentencia, de cierto vivirá, no morirá. Yo sé, mi amado, que de pronto esto para muchos dirán, qué gracia y qué misericordia la de Dios. No importa la cantidad que un hombre haya ofendido a Dios, o la multitud o la gravedad de sus faltas. Si ese hombre se vuelve a Dios, Dios está dispuesto a perdonarle absolutamente todas sus ofensas. Y claro, mucho más si ahora tenemos a quien como mediador, a Cristo Jesús. Y querido hermano, posiblemente para muchos esta forma en la que Dios obra su justicia no les calce a su razonamiento, a su entender. Pero Dios imparte justicia muy por encima de la justicia terrenal. Él no es llamado como el hombre, Él no es falible a la hora de hacer justicia. Él es infalible, Él no se equivoca. Dice pues la Escritura cuando volvemos al libro de Eclesiastés, allá en el capítulo número 3, recuerda, versículo número 16 al 17, vi más debajo del sol. En el juicio que hay, humanamente hablando, hay impiedad, y en lugar de justicia, allí hay iniquidad. Dije, dijo el salmista, dije yo en mi corazón, al justo y al impío, ese era el consuelo de Salomón, al justo y al impío, gracias a Dios, habrá un día ¿para qué? Para que Dios los juzgue. Al impío y al justo juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere, y para todo, dice ahí, lo que se, y para todo lo que se hace. Dice la traducción del lenguaje actual en esta parte, pero como todo en este mundo tiene su hoy y su mañana, me consuela pensar que un día Dios juzgará al justo y también al malvado. Mi amado, no depende de ti. Por más que mueras en ansias y en deseos de que le caiga la justicia a ese hombre que te ofendió, a esa persona que te escapó, a esa persona o a ese ser que te hizo daño y que quisieras de pronto que se pudre en la cárcel. Hermano, bíblicamente, y eso te lo digo a ti como hijo de Dios que eres, como hija del Señor que tú, obviamente, sí, en el cual estás dentro de su gracia, a ti no te corresponde, mi amado hermano, juzgar y mucho menos condenar al culpable. De eso solamente se encargará tu Dios. Si algo la Escritura le ha enseñado con respecto justamente a las injusticias que uno pudiese llegar a vivir, es, amado hermano, que todo debo depositarlo en las manos del Señor. Acompáñame, por favor, mi querido hermano, sí, allá en el libro del Evangelio de Mateo. Venga conmigo, mi querido hermano, y acompáñeme al primer Evangelio, sí, al primer libro del Nuevo Testamento. Evangelio según San Mateo. ¿Lo tiene? Dice en el capítulo número 5. Pareciera ser algo contradictorio lo que Jesús nos enseña, pero es lo correcto. Es lo correcto. ¿Lo tiene? Evangelio según San Mateo, capítulo número 5. Versículo número 38 en adelante. ¿Lo tienes? Dice el Señor, oísteis que fue dicho, y eso era lo que marcaba a la sociedad en la antigüedad. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, ¿sí?
y diente por diente. Diría cualquiera, si tú me la hiciste y yo te la pago. Tú me robaste, yo te voy a robar. Si no te voy a robar, no te voy a perjudicar. Si me rayaste el carro, no te des precaución de que lo encuentres rayado también. Dice la Escritura, versículo 38, oísteis que fue dicho, si ojo por ojo y diente por diente. ¿Y cuál es la enseñanza frente a estas situaciones de la vida? Verso 39 nos dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Y ojo, esto posiblemente no encaje, no encuadre en tu forma de ser, para obviamente con las injusticias. Cuando el Señor nos dice, no resistáis, es decir, déjale el camino libre para que Él haga lo que quiera hacer contigo. Ojo, contigo. Nuestra naturaleza como seres humanos es crear frente a la injusticia, ¿qué cosa? Oposición. Yo no digo que estoy en contra de hacer uso de las leyes terrenales. Sí, más bien la Biblia me dice que las puedo usar. Claro, pero eso queda a mi arbitrio. Queda a mi voluntad el quererlo hacer. Yo conozco de algunos hermanos que no prefieren meterse en situaciones legales porque estiman ellos conveniente que es mejor dejarlo en las manos de Dios. No le digo que usted pueda hacer lo mismo, pero si toma esa vía, bien hace. Si toma esa vía, aun cuando otro le diga, pero no, pelee, pero no, póngale un juicio, demándelo, haga que pague hasta el último centavo. Amado hermano, claro que debo de hacer una aclaración. Dice, amados hermanos, es necesario analizar caso a caso. Es como los problemas del matrimonio, sobre todo en asuntos de divorcio. Hay que analizar y conocer al detalle todos los precedentes para poder ver si se hace o no uso de la ley terrenal. Pero la regla generalizada es, si el malo quiere hacerte daño, no le resistáis. Mira lo que dice el Señor, versículo número 39. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla, ¿qué dice el Señor? Caiga pudiente tú. ¿Qué dice la Biblia? Anda y establece un buen juicio. Si alguien habló mal de ti, tiró tu nombre por el suelo, ¿qué dice la ley terrenal que debes de hacer? Anda y preséntale, ¿verdad?, un buen juicio porque ha dañado tu imagen, tu dignidad. Dice la Biblia, versículo 39, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también qué cosa. Y eso, a la verdad, no encuadra en el entorno social en el que vivimos. No encuadra ese tipo de reacción, porque estos obviamente no contemplan para su estilo de vida lo que dice qué cosa, la Biblia, lo que dice Dios. Amado, Jesús estuvo en más de una situación con respecto a aspectos legales de los cuales tuvo que sufrir por voluntad propia todo tipo de injusticia. Pilato sabía que Jesús había sido llevado a sus manos solo por envidia. Él sabía que ese hombre justo no había cometido ninguna falta que le llevase a la muerte. De ahí su actitud hasta poder decirse escapista, es decir, yo me lavo las manos con este hombre, no tengo nada que ver en el asunto. Si ustedes quieren crucificarlo, allá se los dejo, pero yo no quiero participar de todo esto. Si bien es cierto, ese gesto no lo exime de culpa, él internamente sabía que con Jesús se estaba haciendo una terrible injusticia. Dice la Escritura, pues, más adelante en el versículo número 40, y al que quiere ponerte a pleito, ¿qué dice el Señor? Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, yo sé, bueno, habla de aspectos de vestir, pero ve más allá. Yo recuerdo que en la familia, si me reservo los nombres, pero en la familia, si un pariente mío
sí, murió y a su muerte dejó muchas propiedades. Y entre esas propiedades, sí, mi padre tenía, sí, herencia de ello. Pero como a la muerte de hizo otro hogar, sí, hicieron, mi amado hermano, sí, un pequeño, diríamos así, chanchullo, como suelen decir, no sé si utilizar otro nombre más. Si hicieron una triquiñuela, hicieron, qué sé yo, hicieron una falsificación de documentos. Y a mi padre lo dejaron totalmente fuera, siendo el primogénito, siendo el único hijo habido, sí, dentro del primer matrimonio. Mi amado hermano, obviamente los nuevos hijos como herederos arrasaron con todo. A mi padre, ¿qué no le dijeron? Mi padre no era creyente, pero ¿qué no le dijeron? Pon un juicio que aquí ganamos. Pon la demanda, haz esto, haz lo otro, porque a ti te corresponde un pedazo de ese pastel. Mi padre, sin tener conocimiento de Dios, sin tener, diríamos, aspectos, sí, o referencias bíblicas para poder saber qué hacer, dijo, no, tranquilo, yo quiero vivir en paz y no quiero ganarme el enemigo, porque bien o mal, son mi familia. Muchos dirán, qué tonto. Muchos podrían decir, pero ¿qué? No quiere, sí, tener algo de herencia él también, o parte de esa herencia en esta tierra. Mi amado hermano, la Biblia sí nos recomienda a usted y a mí, como hijos de Dios, versículo número 40, al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, ¿qué dice el Señor? Yo sé que esto difiere mucho, enormemente con la forma, con el estándar de cómo cumplimos, cómo llevamos sí, nuestras leyes. Dice aquí, déjale también, ¿qué cosa? Dirá cualquiera, el que te quiere llevar las llantas, dale el carro de una vez. Sí, el que te quiere pedir prestado, se te está llevando de pronto la licuadora, métele también la cocinera que se te lleve todo. Mi amado, esa es la idea. Versículo 41, ¿podrías leerlo, por favor? Ajá. Es decir, te quieren perjudicar. No es que tengamos, y disculpen la expresión, cara de tontos. No, la idea no es esa, amor hermano. Sino es que para Dios nosotros seamos tan de poco valor para Él y para los demás, que a Él no le interesa el daño que nos puedan hacer. Lo que Dios quiere dejar como precedente es que a usted y a mí no nos compete hacer juicio, sino solamente a Él. ¿Hay perjuicios en la vida? Sí. ¿Hay injusticias que se le puede hacer a un hijo de Dios? Claro, por supuesto que sí. ¿A veces se ensañan contra ti para perjudicarte? Sí, mi amado hermano. Pero ¿qué debe de hacer un cristiano como regla o norma general? Poner su causa delante de un Dios, sí, y juez, que es justo y que es santo. Quisiera dejar en breve ese texto y que me acompañara, por favor. Venga conmigo, mi querido hermano. Dice la Biblia primeramente acá en el libro o la carta a los Romanos, capítulo número 1. Acompáñenme, por favor. Carta a los Romanos, capítulo número 1. Luego de Hechos de los Apóstoles, nos dice el Señor. Carta a los Romanos, capítulo número 1. ¿Lo tienen? Versículo número 18. Ponga atención a esta expresión bíblica. Dice, porque la ira de Dios, ¿lo tienen? Porque la ira de Dios se revela o se manifiesta o se da a conocer desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, los cuales ¿qué hacen? Que detienen con injusticia de cosa. La verdad. Ahora, primer aspecto a considerar. Dios no está desatendido de lo que está pasando aquí abajo. ¿Sí? Es lo primero que Dios te hace y me hace saber a mí.
Dios no está ajeno a la realidad de lo que está pasando aquí en la tierra. Usted creo que ve noticias y ve muchas veces noticias amarillistas o de crónica roja, donde obviamente sale alguien que no se sabe quién será, dispara un arma y va a una bala y mata de pronto a un niño y lo deja sin vida. Hermano, ¿qué reclama una madre? ¿Qué reclama un padre? Que sea justicia. Que encuentren a ese hombre, que encuentren a quien disparó y obviamente le den la sanción. Y claro, mucha gente siempre dice, ¿y Dios qué hace? Está cruzado de brazos. A él no le interesa lo que pasa. Hermano, Dios ha dicho en su palabra, versículo número 18, la ira de Dios se revela, se manifiesta, se da a conocer. ¿Desde dónde? Desde el cielo. Y dice la Escritura, contra toda impiedad e injusticia de quienes, de los hombres que detienen, porque penosamente eso hacen nuestras leyes penales. Porque a veces sí encuentran o sí saben quién fue el criminal, quién fue el que robó, quién fue el que quitó la vida. Sí lo dan, sí lo cogen, pero obviamente cuando establecen la sentencia no compensa la falta con la gravedad, sí, o por la condena con la gravedad de la falta. ¿Cuánto? Mató a 5, ¿cuánto le pusieron? 10 años. En ese sentido, la justicia norteamericana es mucho más severa. ¿A cuántos mató? 5, perfecto. ¿Hubo agravantes en el crimen? Sí, listo. 80 años por el primero, 120 por la segunda muerte, 100 años más por la tercera víctima, de pronto 60 años en la cuarta, 70 años. Suman las condenas y lo meten a la cárcel. ¿Cuándo sale? Nunca. Por cada individuo que mató, la cuenta va en su valor. Y aún así, a veces ese tipo de condenas no compensan la gravedad de la falta. Por eso es que el texto leído en Mateo decía, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Aquel que arremete contra alguien y le quita la vida, bíblicamente está establecido que su vida será por la vida del otro. En el capítulo, vuelvo y repito, de Romanos, si Dios está indignado contra la injusticia de los hombres, los cuales, dice la Escritura, detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad, sí, obviamente, o el ejercicio de la justicia. Versículo número 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, les dado a conocer, pues Dios lo está, ¿qué cosa? O lo ha manifestado. En el mismo libro de Romanos, si me acompañan por favor, al capítulo número 12, venga conmigo a los últimos capítulos de este precioso libro, de esta preciosa carta. En Romanos capítulo número 12, dice el Señor, y esta es la forma en la que usted y yo debiéramos, obviamente, de actuar conforme a lo que la palabra nos está declarando. Romanos capítulo 12 dice el Señor, versículo número 18 en adelante. Pero primero mira el precedente, verso número 18. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué Dios te dice? Estad en paz con quienes, con todos los hombres. Esa es, digamos, la regla general. ¿Dios te quiere metido en líos? No. ¿Dios te quiere metido en juicios? Claro que no. Dios te quiere ver metido en problemas legales con otros, porque parece mentira. Hay gente que le encanta el problema. Hay gente que no vive tranquilo si no ha peleado el día de hoy. Dice, no he peleado con nadie, no sé, quiero discutir, quiero explotar. Hermano, cuidado con eso, porque eso a Dios no le agrada. ¿Sí? Versículo número 18. Si es posible, ¿por qué? Porque Dios sabe que hay muchas cosas a veces que no dependen de quién, no dependen de ti.
¿Cuántas veces la vecina imprudentemente o el vecino al lado de tu casa imprudentemente sacó a su perro? Ese animalito hizo sus necesidades a la pie de tu puerta y luego metió a su perro y se olvidó de él. ¿Y usted qué hace? ¿Qué hace usted? ¿Ah? ¡Ay, qué lindo, el vecino me dejó un premio aquí afuera! ¿Qué hace usted? ¿Acaso no, si no pierde un poco la paciencia y si esto pasa casi que a diario, no golpea la puerta del vecino y dice, vecino, hágame el favor? ¿Qué hace usted ahí? ¿Ah? No le reclama, limpie lo que su perro ha hecho. Y el otro le podría decir de manera muy descarada, yo no sé, eso es fuera de la casa. Si lo hace en su casa, se lo limpio. Pero lo que es aquí afuera, esto es un área comunal. Y usted dirá, no, pues vecino, pero eso es su perro. Cómprese un perro que también. Amado hermano, Dios nos quiere en la medida de lo posible. ¿Cómo nos quiere? Sin problemas. Nos quiere como gente de paz. Pero cuando la paz, por más que se la busque, no llega, mira lo que dice el Señor, versículo subsiguiente. Porque Dios conoce, amado hermano, que podríamos estar expuestos a litigios. No os venguéis. ¿Lo tienen? No os venguéis, es decir, no tomes por tu propia cuenta. Sí, el problema. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, y eso es duro, dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Dice quién? Dice el Señor. El versículo número 20 nos dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice la Biblia? Mándalo preso. ¿Qué dice? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de beber. Si tuviere sed, ¿qué debes de hacer con esa persona que te está haciendo la vida de cuadritos? Que tiene un serrucho enorme y está que te serruche el piso en el trabajo. ¿Ah? ¿Qué nos dice? Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esta expresión, si ascuas de fuego, significa le harás, si haces el bien a tu enemigo, le vas a hacer arder la cara de vergüenza así a él. Imagínate que te hayan acusado falsamente en el trabajo de que cogiste algo que no era tuyo y que obviamente esa persona no te pasa, que cada vez que te ve te tuerce la cara. ¿Cómo tú podrías actuar en ese lugar de trabajo? Si entras, como dicen muchos a manera de broma, buenos días con todos menos con uno. ¿Verdad? Hay gente que es así, que simplemente no sabe vivir. ¿Qué sería si tú, siendo el ofendido, ese día vas llegando a la esquina del trabajo y tienes de pronto la costumbre de comprar un desayuno, y ese día tú decides, hoy le voy a comprar el desayuno también a la que siempre me dice menos común, y le llevas un bolón y le dices, Dios te bendiga? Pregunto, ella va a pensar en eso, esta veneno le ha puesto a este hombre. Le han puesto veneno. Cuando hacemos el bien al que nos hace el mal, le haremos arder la cara de vergüenza. Dice en la versión bíblica, porque me gusta mucho, sin poder comparar también ciertas expresiones bíblicas que pueden llegar a reforzar una enseñanza espiritual. Nos dice en el Nuevo Testamento, ahí mismo en el libro o la carta a los Romanos, en el capítulo número 12, nos dice el Señor en el versículo número 20, y también dice esta versión, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, y dice la última expresión, así harás que le arda la cara de vergüenza.
mi amado hermano, es muy contradictorio que alguien tome una actitud de bondad en la actualidad contra alguien que siempre busca hacerte daño. La gente me puede recomendar y decir, ¿cómo te hizo eso? Ah, no, mi amiga, tú también vale lo mismo. Eso puede pasar en el hogar. ¿Cómo te puso los cuernos? Con la misma moneda, mi amiga, con la misma moneda. Y ya te voy a presentar a alguien que esté interesado en ti. Así actúa penosamente, sí, nuestra generación. Y conforme a ese corazón, quieren obrar supuestamente en qué? En justicia. Por eso es que decía ya en Isaías que el corazón del hombre, la justicia del hombre, es como un trapo de justicia, un trapeador, algo sucio. Es imposible que un ser internamente para con Dios, siendo sucio, quiera impartir ¿qué cosa? Justicia a los demás. Por eso es que el Señor en una oportunidad le dijo a los suyos, antes de ver la paja del ojo ajeno, primero saca el tronco de vida que tiene de tu propio ojo para que puedas ver qué cosa. Con claridad el asunto. Y querido hermano, bien dice el Señor en el último versículo de este precioso texto de Romanos capítulo 12, no seas vencido de lo malo, sino, ¿qué nos dice? Vence con el bien, el mal. Te odian, ama. Amén. No te quieren prestar, tú presta. No te quieren saludar, tú saludas. Si él te tuerce, mándale una sonrisa. Si él te insulta, dile, Dios te bendiga, pero con alegría. No le vas a decir, Dios te bendiga. No, eso no cambia la vida. Usted me está diciendo la muerte. Tienes que decírselo con todo tu corazón. Dios ve el corazón de sus hijos. Amén. Y él, obviamente, en su tiempo obrará, sí, en justicia. Cuando retomamos, mi amado hermano, sí, también el Evangelio de Mateo, porque ahí habíamos dado una apertura en cuanto a los versículos del capítulo número 5. ¿Quién dice el Señor en el versículo número 42? Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y posiblemente digas, hermano, y si me está debiendo, ¿qué hago? ¿Le perdono la deuda? Sencillamente, no te puedo obligar y decir no le cobres, porque también la Biblia le dice a los hermanitos que si prestas tienes que pagar. No debáis, dice la Biblia, nada a nadie. ¿Sí? Hay quienes cuando venga a Cristo no se van a ir. Habrá un ancla que los detenga. Esto es según la carta del predicador Pablo Coronado, ¿no? Capítulo 25. No se van a ir porque están empeñados en el mundo. Si algo la Biblia dice que yo puedo llegar a deber, es solamente el amor hacia los demás. Que me falte amor para dárselo así a todo el prójimo todavía, pero que te quedes, o por lo menos que Dios te abre las orejas porque estás endeudado en esta tierra. Pero amado hermano, tú solamente puedes deberles al Señor. Tu amor, tu obediencia, siempre tratar de que de estar a cuentas con Él. Hay otros que le deben todos los días. Diezmos y ofrendas, se lo deben, están empeñados por Dios. Y Dios dice, me habéis robado por ello. Sí, esa parte de la Biblia también está aquí, ¿no? ¿O no? A muchos ya se les perdió la cara de gozo. Dice la Escritura, al que te pida, verso 42, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús, ¿qué nos dice? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad, por los que os ultrajan y os persiguen. Y mira, quiero que leas por favor el verso número 45. Léelo. ¿Qué nos dice? Cuenta de 3. 1, 2 y 3. Para que seáis... A ver, va de nuevo.
nuevamente, si no nos salimos del culto. Verso 45, 1, 2 y 3. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén en esa palabra? Aleluya. Salomón vio la injusticia. Y si bien es cierto, se percató de todo lo malo que se puede hacer. Salomón no era perfecto. Él simplemente evaluó la situación y pudo sacar, diríamos, un estándar de cómo era la conducta de los hombres. Pero usted y yo tenemos a alguien más entendido con Salomón en nuestro corazón. Tenemos a Cristo. Y él obviamente supera sin número a la sabiduría de este hombre. Pero es necesario entender que así como Dios nos dice en el versículo número 17 del capítulo 3 de Eclesiastés, dije yo, decía Salomón, en mi corazón, al justo y al impío, un día Dios lo juzgará, porque allí habrá ¿qué cosa? Un tiempo para todo lo que se quiere y para todo también lo que se pueda llegar a hacer. Dios, mi amado hermano, y eso tengo muy presente, Dios un día llevará a público en juicio todas las obras de los hombres, sean buenas o sean malas. Obviamente que la recomendación está de más. Haz el bien, busca la paz y síguela. Y haciendo esto, si Cristo está en tu corazón, con Dios no tendrás ese encuentro para vergüenza, sino para premiación eterna. ¿Cuántos quieren ser premiados y elogiados por Él? Hagan lo que Dios nos ha dicho. Aleluya. Gloria sea a Jesús. Oremos a Dios y digamos, Padre Celestial, en esta noche, nuevamente el consejo de tu boca no ha faltado a mi corazón. Ella siempre me guiará por el camino recto. Para muchos, el uso de las leyes terrenales es la vía para arreglar litigios con los hombres. Pablo decía en su carta,